ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, creo que sería significativo que la Cámara apoyara estos puntos de acuerdo con el propósito de respaldar una posición que en el concierto de los países americanos tiene la más alta significación en el momento actual. El conflicto político muy grave que vive Venezuela y la profunda crisis económica que la azota son acontecimientos internos. No obstante, una situación de esta naturaleza, de carácter interno, se ha convertido en un conflicto internacional que hasta este momento, por fortuna, no ha pasado del plano meramente diplomático. Pero ya el gobierno de Washington ha tomado algunas decisiones de carácter económico, de represalia. En este marco es como el gobierno mexicano está diciendo, no tener una neutralidad respecto de la crisis interna de Venezuela, sino respecto de un conflicto internacional que se ha generado a partir de una crisis interna en un país. Son dos cosas completamente diferentes. ¿De qué manera aplicamos nuestros principios básicos constitucionales? No de la manera torcida en que Acción Nacional pretende apoyar principios esenciales de política exterior mexicana para apoyar a un partido político o una federación de partidos políticos con los cuales comulga. Quiero decirles una cuestión. Desde el momento en que se intentó el primer golpe de Estado contra el anterior presidente de Venezuela, no se han dejado de intentar uno tras otro y tras otro golpe de Estado. Si en Venezuela hay un conflicto cuya cuestión central es la distribución de la renta petrolera, tiene que resolverse internamente en Venezuela, porque es el pueblo venezolano el dueño verdadero de la renta petrolera de su propio país, y no ninguna potencia ni ninguna clase oligárquica como ha ocurrido en Venezuela. Este es el planteamiento que lleva a jugar un papel constructivo, responsable. Si el gobierno de México no se pusiera frente a ese conflicto internacional en la posición en que se ha ubicado, no podría más que ser corifeo de otros. El gobierno de México no va a ser corifeo de ningún otro Estado en las relaciones internacionales, por más agudas y difíciles que éstas se puedan tornar. Muchas gracias. Diputado Pablo Gómez, le quieren hacer una pregunta. ¿Acepta usted? La diputada Margarita García García del Partido del Trabajo. ¿Acepta? Sí, aceptó la pregunta. Diputado, quisiera preguntarle si fuera tan amable de explicarnos qué quiere decir con la renta petrolera, por favor. La renta petrolera es el excedente que se produce en favor del propietario de un recurso natural. Venezuela ha recibido enormes cantidades de dinero como propietario del hidrocarburo y durante muchos años se monopolizó, se distribuyó mal. Cuando llegó el momento de la mayor expansión de la industria petrolera venezolana,
es cuando mayor número de pobres hubo en ese país. ¿Ustedes creen que en esas condiciones no iba a haber una revolución? Pues tenía que haberla. Tenía que empezarse a aplicar una nueva política en la utilización de la renta petrolera. Encima de todos los partidos que estaban en el poder, eran corruptos, totalmente corruptos. Yo creo que sería bueno que aquí en la Cámara, con la distinguida participación de los miembros de Acción Nacional y de todos los demás partidos, claro, hiciéramos una especie de ciclo de debates, no para ver quién es el verdadero presidente de Venezuela, eso no nos corresponde, eso es un asunto de los venezolanos. Nosotros jamás aceptaríamos que el gobierno de Estados Unidos viniera a decirnos quién es el presidente de México. ¿Ustedes aceptarían eso? Ni siquiera Acción Nacional lo aceptaría. ¿Por qué quiere ir a poner un presidente a otro país? Nuestra única función, el único alcance nuestro es preocuparnos por quién es presidente de México y cuál es el método de elección y cuál es la legitimidad del gobierno de nuestro propio país. Y sí estamos del lado de los derechos humanos, pero en este caso estamos del lado del respeto a los derechos humanos en Venezuela, tratando de impedir que haya un baño de sangre con un golpe de Estado en el cual se enfrenten entre hermanos los venezolanos solamente porque hay un conflicto de carácter internacional. Y lo ha dicho el presidente de México, claro que es válida la ayuda humanitaria, pero esa no puede ser politizada. Tiene que ser a través de la ONU. ¿Por qué no lo hacen a través de la ONU? ¿Por qué lo hacen a través de un mecanismo político para impulsar una opción política en Venezuela? Alguien que tiene la suficiente autoridad para poder hablar como ha hablado el gobierno de México, tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo en apego de principios, no por conveniencias circunstanciales, ni por filias de carácter partidista o ideológico. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de México. Recuerden cómo se quedó México solo en la OEA cuando se decidió invadir República Dominicana. Recuerden esa sangría con las tropas norteamericanas ocupando Santo Domingo. Y México, orgullosamente, porque nuestra historia es dura, se mantuvo solo, totalmente opuesto a la solución violenta. Había dos presidentes y las tropas llegaron a apoyar a un presidente. Lo que hicimos entonces estuvo bien, ha dicho la historia. Lo que estamos haciendo hoy, señores, está bien y lo dirá la historia porque proviene de las voces de nuestro pasado y está muy metido en nuestro presente, el cual tiene un sentido de dignidad y de independencia nacional, que la tendremos siempre que defender por encima de cualquier otra cosa. Gracias.